Aleluya. Bueno, hermano, así como está, yo le voy a estar pidiendo que abra su Biblia allí en Primera de Pedro, primera carta de Pedro. Voy a solamente estarme introduciendo un poquito, así, un minutito, dos, de lo que fue la semana pasada. Primera de Pedro, capítulo 4. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice la palabra en el dulce y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Padre, en esta hora le damos gracias. Bendecimos su nombre de una manera especial. Estamos aquí, Señor. Adelante, Señor, con este tema, Señor, los dones. Yo bendigo mi vida, mi corazón, Señor. En sus manos pongo el corazón de su pueblo. Toda distracción, todo cansancio, lo reprendemos y declaramos, Señor, su maravillosa presencia en la vida de cada uno. Padre, en el nombre de Jesús y el poder de su Espíritu Santo, no ministra, vano es todo. Su palabra dice, no os preocupéis de qué hablar, porque usted pondrá palabras en nuestros labios. Hemos hecho nuestra labor, nuestro trabajo. Creemos que usted, Señor, vendrá y tomará nuestros pensamientos, pondrá las palabras en nuestras bocas, en el bendito y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede estar tomando asiento. Bueno, mis hermanos, estamos viendo el tema, los dones. Amén. La semana aquí nos quedamos, solamente quiero estar dando lectura una vez más a la porción que vimos por última vez el jueves pasado. Y esto es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores. Dice la palabra de Dios que se requiere que los administradores se han hallado fiel. Bueno, el hablar de los dones, el instruir, el enseñar, no es fácil, hermano. No es fácil porque esto trae prácticamente mucha controversia a la iglesia. Amén. Hay pastores que para evitar problemas no se meten aquí, hermano. Amén. Cuando alguien habla lenguas, cuando alguien trae el don profético, cuando alguien, hermano, trae sabiduría o ciencia, sabe que a mí no me venga con eso. ¿Por qué? Porque prácticamente no es fácil, hermano. Yo siempre le he dicho, yo prefiero tomar el riesgo. Amén. Y vamos a ir aprendiendo aquí como la palabra también nos habla de los demás juzgar. Si es bueno o no. ¿Por qué? Porque los dones se mueven, hermano, conforme a un tiempo preciso de Dios. Pero hay veces también se pueden mover conforme a nuestras emociones. Y luego, si no tenemos cuidado, podemos movernos a través de las emociones, de la competitividad, de que Dios está usando más a alguien que a mí. Y entonces entra el celo y es ahí como buen administrador o administradores tenemos que usar los dones correctamente. Les comentaba, hace años una hermana, ¿verdad?, le profetizaba a otra hermana y le decía, el Señor me dice que dejes a tu esposo, que dejes el trabajo, que te lances de tiempo completo. Oiga, ni líder era a la persona que le estaban dando la palabra. Imagínese, hermano. ¿Sí? Y se tiene que tener mucho cuidado porque los que profetizan, hermano, tienen que pedirle, siempre pedirle a Dios mucho temor y mucho respeto. Señor, ayúdenme. Él nos va a enseñar, Él nos va a instruir. La semana pasada les comentaba, aquí es exactamente pues donde nos quedamos. Y dice ahí, hermanos, vamos a estar viendo el don de sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. 9 dones, hermano. Amén. Me quiero reiterar esto para que se le quede. Recuerde que los dones no es la habilidad ni el talento. La habilidad, quiero hablar un poquito de esto porque en cuestión de sabiduría vamos a estar hablando algo relacionado a eso. Hay hombres aquí con habilidades,
Oiga, yo veo a mi hermano Isaías, para enyesar es muy bueno. No, uno le da y se le seca el yeso. Son habilidades, ¿me está entendiendo? Hermanas que tienen la habilidad para hacer unas comidas bien ricas, hermano. Hay otras que no tienen habilidades, amén, para hacer comidas. Bueno, las habilidades son habilidades, talentos son ya responsabilidades que Dios da conforme a la capacidad. A uno le da 5 talentos, a otro 2, a otro 1, amén. Y les hablaba que todos tenemos un talento, amén. Todos, ¿sí recuerdan cuál es? Alcen su mano y dígamelo. Alguien, dígame, mija. A ver, fuerte. Evangelizar. Usted tiene ese talento de evangelizar. Usted no puede decir que no. Porque en Mateo 28, donde dice, id y predicar el evangelio a todas las naciones, es para cada uno de los cristianos. Cada uno. Voltee y dígale, cada uno, brother. Cada uno. Dios le va a pedir cuentas. El talento que te di, Señor, tuve miedo. Es que yo no era evangelista. No, si no te está pidiendo que seas evangelista. Y dar de gracia lo que de gracia recibiste. Y todos, cada uno de nosotros, tenemos, hermano, ese talento. Ya no es habilidad, es el talento de ir y predicar. Por eso la importancia de unirse a una célula evangelística. Una vez más reitero aquí, 21 de mayo de este mes, de este sábado al otro, toda la iglesia vamos a estar saliendo a evangelizar, a hacer una campaña, amén, ahí en el centro de nuestra ciudad, 16 de septiembre y Mariscal, ahí en la pura esquina. Así es que no lleves un niño, hermanos. No queremos niños, no queremos adolescentes, amén. Lo esperamos, empiecen a hacer sus playeras. Ya les comenté, todas van a ser blancas con negro. Si usted ya manda a hacerla de color, está bien. Bueno, yo quiero que abra la palabra de Dios en Mateo capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. No. ¿Qué les dije? No, es Primera de Corintios, hermano. Es Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios capítulo, 12, versículo 8. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice Primera de Corintios 12, 8. Porque a este es dada por el Espíritu, ¿qué dice? Palabra de sabiduría. Diga palabra de sabiduría. Ahora quiero hacerle saber, ¿se le está dando palabra o sabiduría? Palabra. Porque hay una gran diferencia entre palabra y sabiduría. ¿Sí? Se le ha dado palabra de sabiduría, no se le ha dado sabiduría. ¿Sí? Dice, a este se le ha dado palabra de sabiduría. Y es lo que hoy vamos a estar viendo. Este don está un poquito, hermanos. Yo quiero que ponga mucha atención. Trato de extraer de aquí y de allá todo lo que se pueda, pero lo más práctico, hermanos, para que usted lo pueda entender. A mí me interesa que usted lo capte. Amén. Que usted capte. Vea que ya, yo creo que ya captó usted lo que es la habilidad, el talento y los dones. Ya los captó, que son cosas muy diferentes. Ok. Palabra de sabiduría. Hay una diferencia entre sabiduría del mundo, sabiduría de Dios y palabra de sabiduría. ¿Me está entendiendo? Está la sabiduría del mundo, hermanos, la sabiduría de Dios y la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es un don. Este es un don. Hoy vamos a estar viendo, hermano, la sabiduría del mundo. Amén. La sabiduría del mundo. Esta es una sabiduría humana, hermanos. La sabiduría del mundo es una sabiduría humana. Ok.
Una vez más le reitero, está la sabiduría humana o del mundo, la sabiduría de Dios y el don, palabra de sabiduría. Es algo muy diferente. Los que están en el primer nivel ya aprendieron, ¿verdad? Que el infierno, haga de cuenta, el infierno juega sus etapas, sus temporadas, sus dispensaciones. Yo he oído evangelistas o pastores que dicen: hermano, viene el tiempo en el cual usted muere y no sé dónde está. Ni él mismo sabe dónde está. Yo no sé dónde están los muertos, pero van a oír la voz y unos van a salir para condenación y otros para vida eterna. Sí. Entonces, cuando usted lee eso, hermanos, se está hablando en la dispensación del tiempo del milenio. ¿Me está entendiendo? En el Antiguo Testamento, mucha gente, infierno es infierno. Sí, infierno es infierno. Pero el infierno juega 4 etapas. Por eso estamos ahorita viendo, se la estoy ilustrando de esta manera. El infierno juega 4 etapas. La etapa del Antiguo Testamento: morían los que servían a Jehová, ¿y a dónde iban? Al seno de Abraham. Morían los injustos, ¿a dónde iban? Al lugar de tormento, donde estaba el rico. Luego había una promesa para los que estaban en el seno de Abraham, que dice David: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué? Porque se miraban, yo les he dicho. Imagínense un ejemplo: David ver a Absalón del otro lado estarse retorciendo, era una mortificación. Entonces había una promesa para los del seno de Abraham, ¿sí? Porque Dios me redimirá del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Amén. Bueno, cuando Jesucristo muere, desciende a las profundidades de la tierra y llega y les predica, ¿a quién? A los del seno de Abraham. ¿Se acuerdan que mi padre les dijo que un día los iba a tomar, los iba a redimir del poder del Seol? Hoy se llegó el día. ¿Por qué ya no iban a estar en el seno de Abraham? Porque le dice al ladrón que está a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese instante se abre otra dispensación del infierno. ¿Por qué? Porque Dios toma a los del seno de Abraham, se los lleva al paraíso. Luego el infierno se abre y hoy usted muere inmediatamente. Los muertos en Cristo, los nacidos de nuevo que hacen la voluntad de Dios, ¿a dónde se van? Al paraíso. Se van al paraíso. Por eso es importante que usted y yo nos preparemos, hermano. Porque usted esta noche muere y usted es enjuiciado inmediatamente. Inmediatamente. Usted hoy muere en Cristo como nacido de Dios, preparado, haciendo la voluntad de Dios. Usted va al paraíso, hasta el tercer cielo, donde decía el apóstol Pablo: si en el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sé. Se me llevó hasta el tercer cielo, donde vi cosas inefables, no las puedo contar, no puedo. Y allá en el paraíso, hoy en día, en la dispensación, tiempo de la gracia, usted muere, usted va al paraíso. En Cristo. Muere sin Cristo, ¿y usted a dónde va? Al infierno inmediatamente. Cristo viene en este año, yo creo. Armandillo 3:16, hermanos. Prepárese, hermano, en verdad. Amén. Creo que a muchos les mandé un video donde unos teólogos hablan muy seriamente: en este año viene Cristo, hermano, en este año. La palabra de Dios nos habla el día y la hora, nadie las habla, pero nadie habla del año. Y la Biblia así nos dice: de cierto les digo que esta generación no pasará. Y una generación se compone de 80 años. 1948 Israel se le determina como una nación, y 80 años, estamos en el año 2028 menos 7 de la tribulación, 2021, 2022. Bueno, se piensa que Cristo viene este año. Ahora, ¿a dónde voy? Cristo viene ahorita, gente se está yendo al cielo, al paraíso y al infierno. Hoy, desde que Cristo murió hasta hoy en día. Hoy viene Cristo, le estoy hablando del infierno. Hoy viene Cristo, empieza la tribulación, ¿sí? Y luego una gran muchedumbre
Dicen, y esta gran muchedumbre de dónde es, son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Se termina la tribulación, ¿y qué cree que empieza, hermanos? El milenio. En el milenio usted muere y usted no va ni al cielo ni al infierno. Por eso los testigos de Jehová creen hoy en día que no hay infierno. No hay infierno, porque aparentemente ellos están viviendo en el milenio. En el milenio nadie va a ir al cielo, nadie va a ir al infierno, nadie. Eclesiastés 9:4 por ahí, ¿sí? Dice la palabra de Dios. ¿Sabéis que los muertos... se me fue la cita porque se me fue. Dice la palabra de Dios, amén, que los muertos nada saben ya. Su memoria ha sido puesta en el olvido. Si ahorita estuviéramos viviendo en el milenio, usted muere, su cuerpo se deshace y su memoria, su espíritu queda en el olvido, en un subconsciente que usted no sabe. No va al cielo, no va al infierno. Luego dice la palabra de Dios, en el juicio final, después del milenio, y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. ¿Para quién es el juicio? El juicio es para los del milenio, hermano. No son para que desde Abraham hasta acá, no, son para los del milenio. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora que los que están en los sepulcros oirán su voz. Unos saldrán para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Esa gente que va a salir de los sepulcros es la gente del milenio, que van a ser juzgados según sus obras, no la gracia. ¿Por qué? Porque en el milenio dice la Biblia que Dios va a encadenar a Satanás. ¿Por cuánto? Por 1000 años. No va a haber maldad. El hombre va a ser juzgado por sus obras, por su conciencia. Y entonces estamos viendo la tercera dispensación. ¿De qué? Del infierno. En el milenio nadie va a ir al infierno. Es una temporada 1000 años que tanto el paraíso como el infierno va a estar tranquilo. Luego viene el juicio final, se abren los sepulcros y son juzgados según sus obras. Por eso dice Apocalipsis, y el mar entregó los muertos que había allí. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había ahí y fueron juzgados según las obras. Luego los son juzgados, ¿y a dónde van? Ahora sí, hermano, al lago de fuego, la cuarta parte, que es del infierno, donde las almas, las vidas serán destruidas. ¿A dónde quiero llegar? O sea, que usted entienda que hay 4 tiempos del infierno. La sabiduría, hermano, le estoy ilustrando esto lo mismo. Vamos a estar viendo la sabiduría para poder entender el don, la palabra de sabiduría. Tenemos que hablar de lo otro, porque si no, hermanos, nos vamos a reburujar. Como muchas veces hay gente que se reburuja en el tema del infierno. Bueno, esta es la sabiduría del mundo. Amén. Quien añade conocimiento, se dice en el mundo, quien añade conocimiento, añade sabiduría. Eso está en el mundo, hermanos, no en Dios. Amén. Quien añade conocimiento, añade sabiduría. Abra su Biblia en Hechos capítulo 7. Me indica con amén cuando lo tenga. Hechos 7. 22 dice, ¿lo tiene? Hechos 7, 22 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras, ¿y qué dice? Obras. Prácticamente, hermano, Egipto en aquellos tiempos era la potencia mundial, hermano, Egipto. Moisés fue estudiado en las universidades de los egipcios, creyendo que él era el hijo, bueno, el nieto de Faraón, se puede decir. Fue estudiado aquí, se fue enseñado Moisés en la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras.
Hay personas, hermano, estoy hablando de la sabiduría del mundo. En el mundo, quien añade conocimiento, añade sabiduría. Y vamos a estar viendo, hermano, cómo gente que añade sabiduría en el mundo se pierde, hermano. De tanta sabiduría que aprende, de tanto conocimiento, si no entiende, si no comprende, se hace arrogante, altivo, soberbio, vanidoso, y se pierde como la gran mayoría, hermanos, de los científicos. La gran mayoría de los científicos se perdieron de tanta sabiduría. Porque llegaron a creer que eran mejor que Dios, hermanos. Llegaron muchos de ellos a creer que eran mejor que Dios por su conocimiento. Bueno, Moisés, hermano, fue instruido, enseñado, amén, en la sabiduría de los egipcios. Él tenía, hermanos, palabra, conocimiento. Muchas de las veces uno se junta con personas que tienen un conocimiento tan tremendo, un nivel académico, y no necesita uno juntarse. Cuando ya uno a los presidentes anteriormente no les entendía uno nada, hermano. Oía uno a Echeverría. ¿Quién se acuerda de Echeverría? Todos los viejillos. todos los viejillos. Echeverría, López Portillos, amén. Salinas de Gortari, los oía uno y hablan tanta palabra que decía uno, qué bonito hablan estos, no les entiendo nada, pero hablan bien bonito, amén. Porque hablan un nivel académico, hermanos, una enseñada, amén. Estudian en universidades tan tremendas que claro, ellos se mueven en ese mundo, pero uno que no, pues uno nomás los oye muy bonitos, ah, qué tremendo, ¿verdad? Y dice, resuelven el ministerio de cómo construir las pirámides. Estuve viendo esto en un encabezado, escuche bien esto, fíjese. Resuelven el misterio de cómo construyeron las pirámides de Egipto. Fueron construidas hace miles de años, cuando no había excavadoras ni grúas. Lo que acaban de descubrir los expertos en física de la Fundación para la Investigación Fundamental sobre la materia de la universidad, dice, es que usaban troncos simples y efectivos para facilitar el paso de los pesados trineos de madera, cargando las piedras, humedecían la arena, dice, para poder deslizarse. Hoy en día, hermano, estaba viendo este encabezado, puede ser, amén. Dice que los científicos hoy en día se acaban de dar cuenta cómo transportaban, hermano, aquellas enormes piedras, porque no había excavaciones, no había grúas, y todavía, hermanos, amén, hoy, 2000 o 4000 años después de los egipcios, hermano, todavía están estudiando la sabiduría de aquellos hombres, cómo construían, hermano, las cosas. El hombre, hermanos, amén, con su sabiduría ha conquistado los continentes, los mares, el espacio, hermano. Se queda uno sorprendido de las cosas. La tecnología, no digamos, hermano, amén. Hoy en día la tecnología nos tiene a todos bien controlados, a todos. Su nombre, dónde vive, ahora con el 5G, van a saber dónde se mueve usted, dónde está, qué anda haciendo. Y vemos la sabiduría, estoy hablando de la sabiduría del hombre, hermanos, amén, la sabiduría. Dice sabiduría, significado, conjunto de conocimientos, para quienes anotan, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Sabiduría, ¿qué significa? Conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren medio el estudio o la experiencia. La sabiduría, ¿qué estamos viendo? La sabiduría del hombre. Fíjese lo que dice, mire esto, dice 828 metros de altura y 163 plantas. La construcción sigue reinando en el Olimpo de los rascacielos. El 4 de enero del 2010, un impotente rascacielos en Dubái llamado Burj Khalifa era coronado como el nuevo edificio más alto del planeta. Cuando ves, hermano, los edificios en muchos lugares, se queda uno sorprendido.
Amén. En este caso, este edificio de 828 metros, casi 1 kilómetro hacia arriba. Nomás imagínense aquí la bandera, hermanos. Hasta bandera, son 100 metros. Imagínense 9 veces esa cosa para arriba, un edificio. Cuando uno ve, yo la he visto, no nomás eso, me he quedado sorprendido, hermano. Se queda uno sorprendido, dice uno, qué tremendo ingeniero quien edificó esto, qué sabiduría para poder construir estas cosas. Amén. Cuando fuimos a Cancún y fuimos a la pirámide de Chichén Itzá, hermano, te quedas sorprendido cuando empiezas a ver, las ves aquí, pero cuando ya vas ahí, cuando te empiezan a contar la cultura, hermano, de los mayas, cuando empiezas a ver ciertas pirámides donde infinidad de caras, hermano, de caras aparecían ahí y nos explicaban que cada cara, una cara de esas, era exactamente el rostro de la persona que había ganado fútbol. Allá, a la hora de jugar fútbol, no creo que jugaban como uno. Soy bueno con la suela. Amén. Jugaban con la cadera. Y había un hoyo y quien ensartaba o ganaba al capitán lo mataban, lo degollaban. Y era un honor para el capitán morir. Yo decía, no, mejor no la meto, a que vivir. Cuando te cuentan la cultura maya, y entonces te decían, cada uno de estos rostros fue un capitán que ganó el fútbol. Lo degollaron y entonces en la piedra esculturaban o le daban la imagen a la piedra de su rostro. Y cada rostro era diferente. Pero cuando ves, hermano, amén, la pirámide, te quedas sorprendido. Uno dice, qué mente, qué sabiduría para hacer esto. Cuando te explican, yo no sé si usted ha ido, pero te empiezan a explicar sobre ay, se me fue la palabra. Sobre la serpiente, hermano. Amén. Yo creo que están las escaleras rumbo al norte anunciando. La cosa es que cuando el sol va metiéndose, hermano, le dieron una forma que la serpiente entre la escalera, o se puede decir entre el, ¿qué viene siendo? No son exactamente la escalera, a un lado ¿qué es la bardita? No sé qué sea esa cosa. Pero la cosa es que en cierta temporada, cuando el sol va dando, hermano, se forma una serpiente. Y te explican y uno dice, qué impresionante. O sea, qué sabiduría, hermanos. Hablando de la sabiduría. Vemos, hermano, las 7 maravillas del mundo. 7 maravillas. Entre ellas está precisamente la pirámide de Chichén Itzá. Entre ellas está el Coliseo romano, hermano. Amén. El Cristo Redentor de Brasil, aquel Cristo que está arriba, hermano. Son maravillas que el ser humano se queda, hermano, sorprendido de las cosas que el hombre, hermano, llega a construir. Estoy hablando, no quiero que se me pierda, amén. No quiero que se me pierda, estoy hablando de la sabiduría del mundo. Miren un encabezado que decía, hombres muy sabios del mundo que merecen ser siempre reconocidos o que les recordemos. Gandhi, Leonardo da Vinci, Sócrates. Muchos, es una lista muy grande, pero me quedo sorprendido, hermanos. En Alberto Einstein dijo, escuche bien, hermano, con toda la sabiduría que él tenía. Dice, en una afirmación emblemática de él, muy suya, en su lucha por el bien ético, dijo Albert Einstein, las personas religiosas deben de renunciar a su doctrina de la existencia de Dios. Esto es renunciar a la fuente del miedo y de la esperanza, que en el pasado se puso un gran poder en manos de los sacerdotes, y en su labor deben apoyarse en aquellas fuerzas que son capaces de cultivar el bien, la verdad y la belleza en la misma humanidad. Son personas, hermano, tan sabias, amén, tan estudiadas, que llegaron un momento de rebelarse contra Dios, hermano, de creer que el mundo, y empezaron a levantar teorías
déjeme decirle así, voy a usar esta palabra, no me importa quién se moleste, pero con todo respeto la digo, con teorías tan estúpidas, hermano, que no creo cómo haya cabido en la mente de esos hombres, en verdad, en la vida de tantos y de tantos maestros, hermano, en las universidades a nivel mundial, tan estudiosos, tan catedráticos, hermano, gente que se revela y te habla que no hay Dios. Entre ellos estaba este hombre. Ahora dice, los religiosos deben de renunciar a la esperanza y al miedo, amén, en el cual él se sentía celo y coraje de que se predicara sobre el miedo, hermano, cuando Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Oiga, yo me quedo sorprendido, hermanos, cómo este hombre, amén, se molesta o se enfada por el miedo, cuando es algo sorprendente ver. Yo veo, hermanos, aquí en la iglesia, amén, cómo predicamos, hermano, contra el pecado, contra las cosas, y hay gente, hermanos, que cae en pecado. Hay gente que juega con el pecado, hay otra que cae en la tentación, en el pecado. ¿Me está entendiendo? Y muchas de las veces donde no se predica, hermanos, pues se cae más. Se lo digo, mire, ¿por qué cree que vivimos en un mundo tan terrible, hermanos? Tan perverso, donde vemos a nuestras autoridades a nivel mundial dándole más y más derecho a la delincuencia y a la maldad. Oye, se mete un delincuente a tu patio, lo muerde el perro y tienes que pagar tú por el individuo. ¿Me entiendes? Donde si aquel hombre entra y lo matas, vas a la cárcel cuando está amenazada tu familia, tus hijos. Y yo me quedo, hermano, sorprendido, en verdad, que hay veces hemos perdido el miedo. Yo me quedo sorprendido cuando en la ley de Moisés decía: el que adultere será muerto a pedradas. Ahora le voy a hacer una pregunta: ¿se aventaba la gente? Se aventaba, hermanos, sabiendo que iba a morir, se aventaba el adulterio. Ahí estaba la persona y se aventaban. Vemos a aquella mujer adúltera, hermanos, la iban a matar a pedradas, teniendo el conocimiento de que le se aventaban. Imagínense este mundo, hermanos, donde se le da derecho a la delincuencia, donde día a día, hermanos, cada vez, hermano, se dan más libertades, donde se quitan más condenas. Hermano, el hombre se lanza. Si yo me quedo pensando, si en aquellos tiempos se aventaba el hombre, sabiendo que un adulterio le iba a costar la vida, se aventaban. Sí, dime, hermano. Mataban a la persona y a su amante, al perro, hermanos. Los mataban, hermano. O sea, yo me vuelvo a decirle, a mí me sorprende porque digo, había una ley. Si te agarramos en adulterio, metiéndote con animales, amén, metiéndote, que no nomás era eso, hermanos, amén, que había otras leyes en cuestión del pecado de matar por las violaciones que se hacían. Y yo me quedo sorprendido, digo, qué tremendo, el hombre se aventaba, hermanos. Y luego este hombre diciendo: renuncia a tus temores y a tu esperanza. Qué triste, hermanos, que la sabiduría precisamente lo llevó a la perdición. ¿Por qué? Porque llega un momento que el conocimiento, si no tienes cuidado, hermanos, a todos los ves por abajo. Y vemos estos hombres que aún, hermano, vieron a Dios como si nada, hermanos, por abajo de ellos. Me quedo sorprendido. Mire, abra Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, 22. Romanos 1, 22. Dice la palabra, Romanos 1, 22. Profesando ser sabios, ¿qué dice? Se hicieron necios, hermano. Estoy hablando de la sabiduría del mundo. Dice la palabra necio, significado de necio, dice la palabra insensato viene del latín insensatus, que significa que no tiene sentido común. Escuche bien esto: que no piensan bien,
que son ignorantes y prácticamente son ignorantes. No pierda su cita ahí donde estamos, Romanos capítulo 1. Fíjese ahora lo que dice el 20. Leímos el 22, váyase al 20. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. Oye, tú hablas con doctores, tú hablas con arquitectos, con gente estudiada, y cuando hablas de Dios, muchos de ellos no creen en Dios. Cuando yo veo con doctores, digo, en serio, o sea, te quedas aquí sorprendido de lo que significa precisamente necio. Significa que no tienen sentido común, que no están bien, amén, y que son ignorantes. Oiga, yo tan solamente, hermanos, cuando mi esposa se alivió de Naín, que la miraba, cuando sacan a Naín del vientre de mi esposa, yo veo y digo, qué maravillas hace Dios, hermano. Un ser vivo dentro de otro ser vivo. Y eso para uno es nomás eso. Imagínense los doctores, hermano. El sistema cardiovascular, el sistema renal, auditivo, visual, cuando ellos ven toda la perfección del cuerpo humano, ¿cómo no creer en Dios? Gente insensata que no está bien de la cabeza, hermanos, que creen, amén, que por el estudio que tienen, esa es la razón, creyendo ser sabios, se hacen necios. Y vemos que la sabiduría del mundo casi por lo regular tiende a eso. Es muy poca la persona, hermano, estudiada que sea humilde. Casi todos son los arrogantes, altivos, soberbios, que te ven como una cucaracha, ¿sí? Te ven por la sabiduría. Y está bien, han estudiado. Pero esa es la sabiduría del mundo, hermanos, que los hace perderse por no entender esto. Dice ahí, siendo en su necio corazón fue entenebrecido. Significado de entenebrecer, dice, que está privado de la luz. Que está privado de la luz. Insensatez, dice, el sujeto insensato actúa sin madurez. Escuche bien, hermano. El sujeto insensato actúa sin madurez, realiza acciones que son irracionales e ilógicas. ¿Lo quiere ver? O sea, se queda uno sorprendido de esa gente insensata que la sabiduría los llevó a ello. Y me impacta lo que dice aquí, hermanos. Sí, se lo vuelvo a leer. Permítame nomás. Que dice, realizan acciones que son irracionales e ilógicas. Para los que escriben, bueno, les voy a leer algo que dice aquí. Definición del Big Bang. Dice, se conoce como Big Bang a un enorme estallido que de acuerdo a una teoría científica, una teoría prácticamente no está comprobado, marcó el origen del universo. Esta teoría señala que el universo se originó hace 13.800 millones de años, expandiéndose gracias a la explosión en cuestión. ¿A dónde vamos? Esta gente, hermanos, vuelvo a decir, que tiene acciones irracionales e ilógicas. Estos hombres tan estudiados, amén, ellos han escrito prácticamente la teoría del Big Bang. Y el mundo se originó, hermanos, por una explosión. Por eso. O sea, explotó el mundo, explotó allá en el universo algo y se creó el mundo, se creó el universo. Te criaste tú a pasar los años. Sí, hemos ido evolucionando porque son cosas irracionales, hermano, ilógicas. Que en veces uno dice,
Qué tremenda la sabiduría de estos hombres. Hasta dónde está su insensatez, hermanos. Sus cosas ilógicas cuando la palabra de Dios habla. Una vez más quiero que lea, hermanos. Salmo, dispénseme. Con esto voy a estar terminando. Salmo capítulo 8. Lo tiene, Salmo 8. Estamos viendo, hermanos, los dones. Estamos en palabra de sabiduría. Quiero esto usarlo antes para poder entender los tipos de sabiduría que hay. Vamos a ver dos: la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios y el don de palabra de sabiduría. Ok, dice ahí Salmo capítulo 8 versículo 3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre, ¿para que qué? Para que lo visites. Es algo, hermanos, vuelvo a decir, estamos hablando de la sabiduría del hombre. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna, el sol, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es, hermano? Prácticamente nada, no somos nada. Pero ¿a dónde quiero llegar? Decía el salmista, ¿verdad? Cuando veo los cielos, ¿cuántas veces, hermano, no hemos contemplado la hermosura de este mundo? Cuando ves, hermano, cosas, ¿verdad? Cuando ves cosas sobrenaturales, cuando tú vas a Cancún, yo lo voy a recomendar algo. Perdón, cuando vaya a Cancún, hay lugares que se dice cenote 1, cenote 2, cenote 11. Yo decía, pues, ¿qué será cenote? Cenote 1 y este trae 7 y este 11. Pues vamos a llegar, pues soy bien, bien curioso. No, yo me voy a parar a ver qué son esas cosas. Y me paro. Le digo, oiga, ¿qué son esos? ¿Por qué cenote 3 y cenote 11 y cenote 1? Dice, estos cenotes son prácticamente, hermano, cosas que cuando se cuenta o ocurrió allá en Yucatán, allá en Quintana Roo, todo eso, de que cayeron los cometas y mataron a los dinosaurios, entraron, hermanos, pedazos de asteroides adentro y hacen unas grietas que te quedas sorprendido. Una naturaleza y una belleza. Mi hermana Betty ha ido, ¿verdad, hermana? Te quedas sorprendido, hermano. Llegas a un cenote y ves las maravillas de Dios y dice uno, ¿cómo puede existir estas cosas? Y luego ahí mismo, si te dice cenote 3, es que hay 3 cenotes. Pegaron 3 pedazos de cometa pequeños, hicieron grietas en la tierra, pero te quedas sorprendido, hermano, cómo dejaron aquellos agujeros, aquellas cuevas, ¿sí? Entras y está pasando el agua, hermano, ponen focos, te pones tu casco y ahí andas colgado. El agua cristalina, hermano, ¿ves? Y en verdad, admiras, amén, admiras aquello, te quedas sorprendido. Y si uno, en esas cosillas, hermano. Mire, cuando yo iba a Canadá, hermano, la primera vez que fui a Canadá, que fui con Dennis en un camión, llegamos ahí al cañón de Phoenix, Arizona. No sé quién ha ido ahí al cañón de Phoenix, Arizona. Hermano, te quedas sorprendido. En serio, hay tantas cosas tan hermosas que vas viendo que dice uno, ¿cómo puede existir esto? Te paras allá, hermano, en la punta de un cerro y ves, hermano, los cañones. Todos aquellos cañones, ¿verdad? Sí. Aquellas estructuras de apaches, de indios, una naturaleza tan hermosa, y uno dice, en verdad, y eso yo sé que hay muchas más cosas, hermano. Amén. Quiera uno o no, ¿quién ha contemplado las ciudades de Dubái? ¿Quién las ha contemplado? ¿Las has contemplado? Hermanos, es del mundo, no contemplen las cosas del diablo. Estoy hablando de la sabiduría del mundo. ¿Te quedas sorprendido? Cuando vas a Disneylandia, estoy hablando de las cosas del mundo, hermanos, de la sabiduría. Oiga, cuando va uno a Disneylandia y andas en Disneylandia, prácticamente es un mundo mágico que uno dice, ¿cómo puede existir esto? ¿Quién ha ido a Disneylandia? ¿Sí?
Si se metieron hacia allá abajo, ¿verdad? Se queda uno sorprendido de las cosas. Yo andaba y decía, ¿cómo puede existir esto? En serio, es un mundo mágico, muchas cosas, hermano. Y ve la sabiduría que el hombre le ha dado al hombre. Yo me quedé bien sorprendido, hermanos. Imagínate aquí, hermanos, aquí donde estamos, te subes una chalupa y empieza a bajar la chalupa para abajo, o la canoa aquella. De repente andas abajo de la tierra y no ves, hermano, polines, no ves, hermano, cabrillas, no ves nada. ¿Quién las vio, hermanos? ¿Las vio las cabrillas? No. Y vas abajo, hermano, y haz de cuenta que estás en el mar. Abajo está oscuro y empiezas a andar en el agua. Ves un barco allá y agarrándose contra un castillo, que está un castillo allá abajo, y se empiezan a agarrar con las bombas y los cañones. Y yo decía, ¿cómo puede existir esto? ¿Por qué lo que está arriba no se cae, no se derrumba? No veo cabrilla, no veo polines. ¿Cómo hicieron esto? Si entraste, mijo, ¿verdad? Te quedas sorprendido abajo. Y vas en la canoa y ves el barcote allá adentro. No creas que un barcote, hermano, donde andan allá piratas guerreando contra un castillo, hermanos. Un puente allá abajo, hermano, inmenso, que se está quemando y se va a caer. Yo decía, estas cosas, ¿cómo pueden existir aquí abajo? Y que todo lo que está allá arriba, juegos, hermano. Amén. Que había montañas rusas y tantas cosas. Yo decía, ¿por qué no se viene abajo? ¿Qué está sosteniendo todo lo que está arriba? Si aquí yo no veo cabrillas, polines, no veo nada. ¿Cómo hicieron esta estructura? Estoy hablando, hermano, de la sabiduría del mundo, las construcciones. Cómo hay científicos, hermano, con una sabiduría tremenda que se perdieron, que no pudieron entender las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad con tan solo ver. Le hablo a usted, joven persona, aquellos que nos ven a través de línea. No creo que Dios exista. No, pues cállese. Ya de plano no sabe uno ni qué, ¿verdad? Pero vemos, hermano, estamos viendo precisamente esto y ya voy a terminar. No voy a terminar, ya terminé. Nomás quiero leerle esto, lo que dice: los seres humanos nos caracterizamos, escucha bien, ya con esto termino. Los seres humanos nos caracterizamos por ser una especie curiosa e innovadora, que desde las antigüedades ha encontrado en la tecnología una forma de llegar a la perfección, inventando máquinas como la computadora, el teléfono, celulares, cohetes, los automóviles. El hombre ha pensado que está a punto de alcanzar la perfección. Sin embargo, lo que el hombre ignora es que la misma máquina perfecta ya existe y que su nombre es el cuerpo humano. El hombre busca y busca la perfección, hermano, en tantas cosas. Y no se ha dado que no hay cosa, hermano, más perfecta que usted y que yo, el ser humano. ¿Por qué no cierra sus ojos? Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Déselo fuerte, hermano, claro que sí. Cierre sus ojos. Oiga, qué maravilloso Dios. Cómo Él nos hizo, hermanos, perfectos. Somos seres perfectos, hermano. No hay máquina en este mundo más perfecta que el cuerpo humano, usted. Dice, ya estos dio palabras de sabiduría. Estamos viendo hoy la sabiduría humana, hermanos, que te quedas sorprendido con tantas cosas que el hombre ha creado, cómo ha conquistado la tecnología, los mares, los espacios, hermano. Pero el hombre no ha podido conquistarse a él mismo, entender, hermano, quién es el hombre. Nos destruimos. En la televisión podemos estar viendo cómo los presidentes, hermano, creando, construyendo bombas que pueden destruir al mundo en un instante, hermanos, por la soberbia y por la altivez. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Vamos a estar viendo la sabiduría de Dios. La próxima semana, sobre todas las cosas, pide sabiduría. No es el don.
Sobre todas las cosas, pide sabiduría. ¿Cuánta sabiduría necesitamos para poder, hermanos, conducir nuestra vida, para poder tomar decisiones, para poder vivir para agradarle a ese Dios maravilloso que te ha criado y me ha creado y nos ha hecho tan perfectos, hermano, tan perfectos? Padre, en esta hora le damos gracias. Bendecimos su nombre de una manera especial. Tenemos por qué darle a Dios gracias por tantas cosas. ¿Por qué no vienes a este altar? Te hincas, te paras y adoras como mejor tú creas conveniente. Le dices gracias, Señor. Porque el hombre busca la perfección en la tecnología, los carros, los cohetes, en tantas cosas, sin darse cuenta que nosotros somos la creación más perfecta de Dios, la creación más perfecta. Le alabamos, mi Señor, le bendecimos, le damos gracias. Sí, sí, sí. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.